Hermanos queridos, cordial saludo. Vamos a continuar estudiando en el Evangelio de Lucas. Hoy iniciamos nuevo capítulo número 9, y vamos a darle una leída panorámica al texto que vamos a tener hoy en mente. Se trata de Lucas capítulo 9, vamos a leer del versículo 1 al versículo número 9. Esta es la Biblia de las Américas, versión Biblia de las Américas. Dice Lucas: reuniendo a los 12 les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades, y los envió a proclamar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis 2 túnicas cada uno. En cualquier casa donde entréis, quedaos allí y sea allí vuestra salida. Vamos al versículo número 5. Y en cuanto a los que no os reciban, al salir de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Entonces salieron y iban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Versículo 7. Herodes, el tetrarca, se enteró de todo lo que estaba pasando y estaba muy perplejo, porque algunos decían que Juan había resucitado de entre los muertos, otros que Elías había aparecido y otros que algún profeta de los antiguos había resucitado. Versículo 9. Entonces Herodes dijo: a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y procuraba verle. Y así es, mis queridos hermanos. Este pasaje, tal vez conocido para algunos, desconocido para otros, pues sin lugar a dudas marca una transición. En la cronología de los otros evangelios vemos que pasan varias cosas, de donde habíamos quedado allí en el capítulo 8 a donde entramos en el capítulo 9. Pero aquí pasa algo que tiene que ver con los discípulos. Seguramente habían transcurrido más de la mitad de los 3 años de ministerio del Señor Jesucristo, y pues la muerte del Señor Jesucristo ya estaba cerca. Entonces Jesús decidió multiplicar su ministerio, porque él lo habíamos visto predicando el evangelio, sanando a los enfermos, mostrando la gloria de Dios de diferentes maneras. Pero Jesús en este momento decide usar a estos 12 hombres para multiplicar. Fíjense que nosotros ya habíamos estudiado en el capítulo 6 que Él los había llamado a ser apóstoles, pero ellos estaban en ese periodo de práctica, de reconocer al maestro, de ver quién era, y la etapa de alguna manera ya está terminando para ellos, para ahora que ellos, que habían sido oyentes, aprendices, comenzaran a ser predicadores y mensajeros, que finalmente era la tarea que ellos iban a ejercer plenamente, pues después de que el Señor muriera en la cruz, fuera sepultado y resucitara. Entonces este texto empieza Lucas a narrarnos diciendo que el Señor había reunido a los 12. Y estos discípulos ahora son llamados de nuevo, estos apóstoles, que literalmente significa mensajeros, son llamados de nuevo, y dice aquí que el Señor les da poder y autoridad. Y en esta nueva etapa del servicio, fíjense que el Señor empieza equipando con poder, con autoridad, dice, sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y este poder y autoridad, mis hermanos, tenía una relación estrecha con la misión, con la comisión, la tarea que debían de llevar a cabo los apóstoles, porque dice el versículo 2, y los envió a proclamar el reino de Dios. La tarea esencial de los apóstoles era proclamar el reino de Dios, predicar el reino de Dios. Y eso hace referencia a todo lo que venía haciendo el Señor. Era un anuncio formal, porque en la época anterior, pues, de los medios masivos de comunicación que nosotros tenemos, las noticias se comunicaban a través de un vocero, de alguien que iba de pueblo en pueblo contando la noticia del momento. Y esta buena nueva del evangelio, mis hermanos, el Señor Jesucristo nos ha mostrado en estos primeros 8 capítulos del libro de Lucas que Él había venido para predicar el evangelio. Recordemos ahí en el libro de Lucas, ya lo estudiamos, capítulo 4, versículo 43, una máxima del Señor Jesucristo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado.
La tarea esencial del Señor Jesucristo en esos 3 años de ministerio fue anunciar el evangelio del reino de Dios. No fue sanar o sacar demonios, no. Fue proclamar el reino de Dios, la buena noticia de que el reino de Dios se acercaba a través de la persona y de la obra del Señor Jesucristo, como Él había prometido en el Antiguo Testamento acerca de su ungido, que traería paz, que traería salvación, que traería reconciliación con Dios. Entonces estos 12 hombres estaban aprendiendo, estaban viendo el modelo de la predicación del Señor, una predicación fiel a la verdad del Evangelio de Dios que desde Génesis hasta Apocalipsis pues nos ha sido revelada. Y mis hermanos, nosotros hoy tenemos la misma tarea como iglesia, como creyentes, es predicar el mensaje de Jesús. Un mensaje de que el reino de Dios se ha acercado, arrepiéntase y venga al Señor, arrepiéntase y venga al Evangelio. Y aunque mis hermanos podemos hacer tareas sociales, filantrópicas, hasta morales, el mensaje que traemos es un mensaje que pone la luz sobre el pecado de los hombres, sobre la salvación que solo Jesucristo provee, sobre el perdón que solo Dios provee a través del Señor Jesucristo para que una persona pueda acercarse a Él. Y ese es el mensaje que se fue detallando no solamente en la práctica en el libro de los Hechos, sino también teológicamente en las epístolas de Pablo, en todas las epístolas y sellado en el libro de Apocalipsis. Y fíjate cuál es entonces la relación entre proclamar el reino de Dios y el poder autoridad sobre los demonios, sobre la sanación de enfermedades en ese momento. Y es que al igual que el Señor, los apóstoles tenían la tarea de que el mensaje fuera validado, fuera respaldado para que fuera creído por toda esta serie de cosas sobrenaturales en ese momento. De modo que el poder divino que estaban manifestando los apóstoles demostró que estaban predicando la misma verdad del Padre, la misma verdad del Hijo, que estaban de acuerdo. Y fíjate que esa confirmación milagrosa ya no fue necesaria después de finalizar el Nuevo Testamento. Incluso usted puede mirar el libro de Hechos, los milagros fueron desapareciendo paulatinamente como una prueba de la verdad del Evangelio. Y usted puede ver al principio del ministerio de Pablo a este hombre sanando donde quiera que llegaba, pero al final de su vida, por ejemplo, él no sanó a Trófimo, su amigo que estaba enfermo. Según la segunda epístola que él escribe a Timoteo 4:20, él no lo sanó. Es más, él aconsejó a Timoteo que no buscara una cura para su dolencia estomacal, sino que iniciara un tratamiento o continuara un tratamiento de vino. Por allá en la primera epístola a Timoteo, capítulo 5, versículo 23, vemos esa narración que nos confirma que esos milagros tenían un propósito especial. No que el Señor no haga milagros ahora, sino que el respaldo de la verdad está en la Escritura y la Biblia como un canon y no en los milagros. Entonces, teniendo esto en mente, mis queridos hermanos, quiero sugerirles un título para la enseñanza que tenemos para el día de hoy, es la misión de un mensajero. Porque el Señor en estos versículos plantea ciertas características muy distintivas en estos versículos que nos ayudan a ver primero el método de la misión del Señor, segundo la obediencia de la misión y tercero el efecto de la misión. Y vamos a empezar hablando un poquito de ese método de la misión en el capítulo 9, versículo número 3. Fíjate lo que dice el Señor: y les dijo: no toméis nada para el camino, ni bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero, ni tengáis 2 túnicas cada uno. Y creo que aquí hay principios hermosos, mis hermanos, para toda clase de servicio al Señor. Y empieza con la confianza, con el descanso en el Señor en medio de la misión. Claro, el Señor está entrenando, el Señor está buscando que las personas entiendan el verdadero carácter de la misión, que estos 12 hombres entiendan ese carácter. Y era muy peligroso, porque póngase a pensar que a estos 12 se les había conseguido un poder para aliviar prácticamente todo sufrimiento. Había tal vez el potencial
de estos hombres de abusar de ese poder para beneficio propio. Porque imagínese alguien que hace esta clase de milagros, las personas desesperadas podrían haber pagado cualquier precio para que sanaran las enfermedades o echaran el demonio de alguien, tal vez hasta resucitaran muertos, igual que hoy hacen tantos falsos curanderos ambulantes sin escrúpulos, pues que se aprovechan de las personas. Y este entrenamiento, mis hermanos, en la confianza, empieza con cada uno de ellos, creo que para que reconozcan que ellos de gracia han recibido, de gracia debían dar. Ellos deberían actuar por fe, deberían confiar en que Dios supliría sus necesidades. Entonces fíjate que el texto dice, no tomen nada para el camino. La tarea era dura, la tarea era por caminos difíciles, por caminos llenos de peligros, por caminos llenos de necesidad muchas veces, y el Señor les dice, oiga, no tomen nada para el camino, ni siquiera, dice aquí, ni siquiera un bordón, bordón era la herramienta más elemental de un caminante, que le servía hasta para defenderse de los ladrones. No debían llevar alforja, no había necesidad de recolectar dinero. La alforja era de alguna manera un bolso para recolectar dinero, para guardar el dinero, pero les está diciendo, no lleven dónde guardar el dinero. Porque seguramente parte del entrenamiento consistía en no depender de los bienes materiales específicamente, del dinero. No debían llevar ni siquiera alimento. O sea, no había mecato por el camino más del que el Señor proveía, pues por medio de personas. Entonces ni pan, ni dinero. El libro de Mateo agrega que ni oro, ni plata, ni cobre. O sea, de ninguna manera ellos debían cobrar por ese servicio. De ninguna manera ellos debían acumular. Dice, ni tengáis 2 túnicas cada uno. El Mateo dice tampoco un par extra de sandalias. Ellos tenían que ir con lo que llevaban puesto. Entonces, la tarea era confiar en dependencia total de la provisión del Señor para las necesidades de ellos. Y creo, mis hermanos, que aunque aquí hay unos principios hermosos, fíjate que es un momento especial en el entrenamiento de ellos. Después, por allá en Lucas 22, vamos a leer que el Señor los confronta y les dice, oiga, cuando yo los envié sin alforja, sin calzado, sin bolsa, ¿les faltó algo? Y ellos contestaron y dieron testimonio, no nos faltó nada, Señor. Y qué buen consejo, mis hermanos, que nuestra vida cristiana está encaminada en no enfocarse en esas cosas. El Señor es proveedor, y fíjate que el que llamó aquí en este momento, el que capacitó por medio de poder, por medio de sabiduría, por medio de todo lo que el Señor les estaba dando para esa comisión, el Señor también les daría provisión de las necesidades físicas. Pero el Señor estaba guardando el corazón en ese momento, y es parte del método del Señor guardar nuestro corazón de esas cosas. Versículo número 4, fíjate, y en cualquier casa donde entréis, quedaos allí y sea allí vuestra salida. Y aquí vemos otro principio bien bonito, mis hermanos, para nosotros, es que tengamos contentamiento. El Señor demandaba de sus discípulos no solamente confianza, sino contentamiento. En esa época, pues los viajeros no tenían hoteles a la mano. Los hoteles eran peligrosos, los mesones eran sitios difíciles donde se alojaban personas de toda clase. Y el Señor lo que les está diciendo es, ustedes solamente alójense en las casas. No importa si es una casa de ricos, no importa si es una casa de alguien con bajos recursos, quédense allí, en esa casa que alguien les ofrezca. Y mis hermanos, era una prueba difícil para los discípulos porque todas las noches llegarían y tal vez algunas veces dirían, esta es la hora, ya casi la noche, y nadie nos ha ofrecido su casa. En cambio, no llevaban dinero, no llevaban nada de estas cosas. Debían confiar plenamente en el Señor y contentos con lo que ese día hubiera. El apóstol Pablo nos dice que el contentamiento se aprende. Dice Pablo a los filipenses, hablando de su vida y de camino en el Señor. Él dice, no lo digo porque tenga escasez, no les está pidiendo plata, pues él había aprendido a contentarse cualquiera fuera su situación. Sabía vivir humildemente, sabía tener abundancia en todo y por todo estaba enseñado. Para estar saciado como para tener hambre, para tener abundancia, para padecer necesidad. Y ese principio, mis hermanos, también es el método del Señor, el contentamiento en el ministerio.
Cada uno de los que hemos tenido la oportunidad de servir al Señor en un equipo de trabajo, vemos que hay muchas dificultades muchas veces. Y es la dependencia del Señor y el contentamiento en esos momentos lo que va formando el carácter. Y era precisamente lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo en la vida de estos apóstoles. Y aquí en el versículo número 5, el Señor está dando un principio de discernimiento dentro de su método. Dice, y en cuanto a los que no os reciban, al salir de esa ciudad, sacudid el polvo de vuestros pies en testimonio contra ellos. Y mis hermanos, esta última instrucción del Señor, después de haber hablado de la dependencia, de la confianza, después de haber hablado del contentamiento en esta misión, es que ellos debían tener discernimiento con el rechazo. Y eso nos lo ha advertido el Señor, tanto a los apóstoles como a cada uno de sus hijos, desde muy temprano en el Nuevo Testamento, aún claro en el Antiguo. Había muchas personas que rechazarían el mensaje del Evangelio. Y el Señor es muy fuerte. Él subraya pues esa importancia que debía tener que el Evangelio fuera recibido, y advirtió que a muchos, que por ejemplo sería más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma y Gomorra que para quienes rechacen el mensaje del Señor. Mateo 10:15 nos cuenta eso. Y entonces aquí esto nos refleja que hay unas severas consecuencias de rechazar el Evangelio. Hay severas consecuencias en rechazar la buena noticia de que el reino de Dios se ha acercado en la persona del Señor Jesucristo, y que ahora todo hombre tiene en Jesucristo un camino abierto, tiene en Jesucristo una verdad disponible y tiene en Jesucristo la vida eterna. Entonces es una noticia no menor, es la más grande noticia que se pueda compartir en este mundo. Y entonces el que en este caso, y era una costumbre judía, de alguna manera es representada en el acto de limpiarse, de sacudirse el polvo de los pies, como símbolo de la opinión del Señor a todos los que rechazan el mensaje, que muchas veces ese rechazo al mensaje lo recibe el mensajero directamente, pero que finalmente es un rechazo a Dios. Mis hermanos, en la vida de ministerio no hay mucho tiempo, porque la mies es mucha, los obreros son pocos, no hay mucho tiempo ni oportunidades disponibles para evangelizar. Y ese tiempo el Señor nos está diciendo que es demasiado valioso como para desperdiciarlo con los que se endurecen contra la verdad. El Señor en este tema es bastante fuerte. Nos dice en el libro de Mateo que no demos lo santo a los perros, que no echemos las perlas delante de los cerdos, no sea que las pisoteen y se vuelvan y os despedacen. Y estas dos metáforas de los perros en la Palestina antigua no eran animales domésticos, no se tenían en la casa, no se compartía con ellos. Eran de alguna manera como las ratas en nuestro tiempo. Dentro de la cultura judía los perros eran indeseables, y por eso el Señor usa esta palabra tan fuerte para decir que no desperdicie el tiempo con alguien que rechaza abiertamente el Evangelio, con alguien que no puede escucharla a usted, con alguien que está en todo momento interponiendo su propio pensamiento, o rechazando directamente, o atacando lo que usted está diciendo. No es la idea del Señor. De la misma manera, en la metáfora de los cerdos, era que usted no desperdiciara las cosas valiosas con alguien que no tuviera un mínimo de respeto y de un corazón abierto para escuchar el Evangelio. Por eso Pablo le ora al Señor que en el libro de Colosenses, que el Señor abra puerta para la palabra. Y cuando abra puerta, habla no solamente tal vez de la puerta de una casa, sino la puerta de un corazón, porque el Evangelio es una noticia hermosa, pero es una noticia que empieza por noticias terribles acerca del pecado, acerca de la condenación, acerca del infierno. Y tanto en el caso como el de los perros como el de los cerdos, pues se consideraba sumamente insensato que las personas que no apreciaban lo santo, que no apreciaban lo valioso, y que esa analogía tiene que ver con un apreciar a Cristo, los apóstoles tenían que, mis hermanos, que tener mucho discernimiento, mucha sabiduría de cuál debía ser su reacción ante estas personas. Y eso en el contexto judío es muy fuerte, porque los judíos llamaban perros
a los que no eran judíos, a los gentiles, a los que llamaban paganos, pero el Señor Jesucristo, fíjate que abre una puerta muy grande para que otros vengan al Señor fuera del pueblo judío, entre los cuales estamos todos nosotros. El Señor abrió la puerta y ahora el que se considera ingrato al Evangelio, el que le considera una tontería, pues mis hermanos, recibirá las consecuencias y será un testimonio, como dice, en contra de ellos. Y con esto, mis hermanos, observemos un segundo punto acerca pues de la misión de un mensajero, y es la obediencia de esa misión. Y es apenas un versículo aquí en el capítulo 9, dice que entonces salieron e iban por las aldeas anunciando el evangelio y sanando por todas partes. Y es un versículo que no nos describe todos los detalles acerca de la tarea de los apóstoles en ese momento, pero que sí nos deja ver una cosa muy clara: los apóstoles obedecieron. Y aunque es un versículo pequeño, mis hermanos, es finalmente el versículo clave de todo lo que estamos viendo, la obediencia. Dice que los discípulos salieron seguramente inmediatamente. No tenían que preparar mucho porque ya el Señor les había dicho de qué manera iban a ir ellos. Iban a ir muy livianos de equipaje, con la ropa que tenían puesta. No llevaban ni dinero, no llevaban nada de esas cosas. No, era parte del entrenamiento y los discípulos obedecieron. Y póngase en los pies de estos hombres que tenían familias, muchos tenían esposa, hijos, padres, tenían trabajos a cargo y fueron en esta misión. Yo creo que era una misión limitada por un tiempo, pero los discípulos se dispusieron y dice que iban por las aldeas anunciando el evangelio. Y parece un detalle obvio, pero mis hermanos, a veces es muy fácil en medio de la misión a la que hemos sido llamados, desviarnos a hacer otras cosas y perder de foco el evangelio y al protagonista de ese evangelio. A veces es muy fácil especializarse en lo que hacemos y perder de foco que lo que hacemos tiene como finalidad la gloria de Dios y tiene como tarea esencial que anunciemos el evangelio, que demos testimonio de las buenas nuevas. Juan en su primera epístola nos dice que lo que ellos vieron, lo que ellos palparon, lo que ellos experimentaron en su vida de fe junto al Señor Jesucristo, era de lo que ellos venían a dar testimonio en la primera epístola, capítulo 1, versículo 1. Y acá vemos a este grupo de apóstoles que dentro del método del Señor, de estar dependiendo de Él, de estar contentos y de estar muy atentos, muy alerta, con mucho discernimiento, fueron como el Señor, muchos de ellos de casa en casa. Fueron a los hogares, fueron donde las personas estaban, donde las personas permitieron que entraran. Ahí hablaban la palabra, ahí anunciaban la buena noticia de que Jesucristo estaba entre ellos. Ellos señalaron el testimonio de sus propias vidas, como mire, nosotros hemos visto lo que hace el Señor, nosotros hemos oído lo que el Señor predica y eso es lo que venimos a hacer. Hacían la tarea de un embajador que ha sido enviado por su Señor. Y además de eso, daban testimonio sus obras, que dice que estaban sanando por todas partes. Y esa expresión todas partes me llama la atención, porque ellos no hicieron acepción de territorios. Seguramente en cualquier lugar donde fueran recibidos, allí llevaban el evangelio. Como vimos, en cualquier lugar donde fueron rechazados, no insistían, sino simplemente dejaban el testimonio de ¿qué estaban rechazando? La verdad de la palabra de Dios. Así como Pablo, mis hermanos, nos dice a nosotros, a la iglesia de Éfeso, predica la palabra, insiste a tiempo y fuera de tiempo, reargulle, reprende, exhorta con mucha paciencia y mucha instrucción. Porque Pablo también nos está mostrando lo mismo que el Señor Jesucristo, porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos. Y esa es una realidad, mis queridos hermanos, pues vemos reflejada hoy. Hay un llamado aquí a predicar la palabra en el entorno donde nosotros estamos, de nuestro propio hogar, dar o seguir dando testimonio de lo que el Señor está haciendo y ser como el Señor Jesucristo, una persona misericordiosa y compasiva.
Y esa tarea el Señor la reconoce después en la vida de ellos. Es parte del entrenamiento del ser creyente, es parte del entrenamiento de ser hijo de Dios y para la gloria del Señor es. Y lo último que vamos a ver, que tiene que ver con todo lo que hemos visto en estos primeros 6 versículos, es el efecto que trajo sobre las personas ahí que estaban escuchando lo que el Señor estaba haciendo, el efecto, los resultados de la misión. Y a mí me parecen resultados muy positivos. Vamos a leer desde el versículo número 7 aquí. Fíjate que nos trae un personaje y nos lo revela Lucas. Herodes el tetrarca se enteró de todo, fíjate lo que dice, de todo lo que estaba pasando. ¿Y cómo quedó Herodes? Perplejo. Aquí hay un personaje que es Herodes, que ha sido impactado indirectamente por el ministerio, por la obra del Señor Jesucristo y de los apóstoles. ¿Quién era este Herodes? Es el tristemente célebre Herodes Antipas, un hijo de Herodes el Grande. Y este Antipas pues gobernó ahí en Galilea durante mucho tiempo, desde tal vez cuando el Señor Jesús era todavía un niño hasta aún algunos años después de su muerte. Y fue reconocido pues por su crueldad, por su despotismo, por su incredulidad. Pero fíjate que aquí no lo pone Lucas porque estaba realmente impactado. Y la pregunta que seguramente se hacía Herodes y toda la comarca donde el evangelio estaba impactando es: ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? ¿Quién es este personaje? ¿Quién es este hombre? Y me encanta porque son los 12 que están cumpliendo su misión, los que están dando la gloria, los que están dando el mérito. Ellos en el entrenamiento de Jesús sabían que sobre ellos no debería caer la luz de lo que estaban haciendo, sino que todos los focos debían iluminar al autor, al Señor Jesucristo. Y por la predicación de los apóstoles, por los milagros que realizaban, Él era el glorificado. Y por eso aquí vemos que la pregunta que tiene en mente Herodes es: ¿quién es Jesús? Dice, porque algunos decían que Juan había resucitado entre los muertos. Recuerda que estudiamos acerca de cómo este Herodes había mandado decapitar a Juan el Bautista. Entonces Herodes estaba aún tal vez hasta con mucho temor de lo que estaba pasando. Juan el Bautista ha resucitado. Otros decían que Elías había aparecido y otros que alguno de los profetas de los antiguos había resucitado. Entonces, entre Juan el Bautista, entre Elías o un profeta del Antiguo Testamento, estaban refiriéndose al Señor Jesucristo. Tenían una inquietud acerca de quién era Jesús. Y el mismo Herodes nos dice el libro de Marcos que estaba preocupado porque dice: este es Juan, el que yo decapité, que ha resucitado de los muertos. Aquí mismo también nos lo dice en el versículo 9. Entonces Herodes dijo: a Juan yo lo hice decapitar. ¿Quién es entonces este de quien oigo tales cosas? Y mis queridos hermanos, esta pregunta es muy importante para la humanidad y para nosotros también como creyentes. ¿Quién es Jesucristo? ¿Quién es Jesucristo del que oímos tales cosas? Nosotros somos proclamadores de estas tales cosas. Nosotros somos los que estamos predicando acerca de este Señor Jesucristo para que las personas oigan y se hagan esta misma pregunta en un momento: ¿quién es entonces el Señor Jesucristo? Y la respuesta, mis queridos, a esta pregunta, la respuesta que cada uno de nosotros damos, determina nuestro destino eterno. Determina hacia dónde nos dirigimos después de vivir el tiempo que el Señor nos tiene en esta tierra, en este mundo. Determina con quién es nuestra amistad, si es con el mundo o si es realmente con Dios, si nuestro destino va a ser el cielo o va a ser tristemente el infierno. Entonces es una pregunta muy importante y creo que Lucas quiere confrontar a su audiencia, a nosotros entre ellos. Y el Evangelio también nos confronta con esa pregunta, que cuando le decimos a alguien: mira, eres un pecador, mira, solo hay posibilidad de amistad con Dios, de salvación en la persona de Cristo. Mira, no hay ningún otro camino, ninguna otra verdad, ni ninguna otra vida fuera del Señor Jesucristo. Las personas recibirán
o rechazarán. No hay ningún punto intermedio donde alguien se quede simplemente meditando o dubitativo en cuanto a quién es Jesús. O lo aceptas como lo que la Biblia dice que quién es Él, o lo rechazas en tus propios pensamientos, en la vanidad de tus opiniones, en lo que te dicen otras personas acerca de Jesús fuera de lo que dice la Biblia. Y ahí está la confrontación. Esta pregunta se la hicieron muchos en la Biblia y trágicamente la mayoría de esas personas dieron una respuesta equivocada. Y lamentablemente la mayoría de las personas, tal vez a las que se les predica hoy, finalmente terminan rechazando a Jesús. Pero Pedro, fíjense, en Mateo 16, hablando por los discípulos, o acuérdese del centurión romano ante la cruz, o aún el mismo Tomás, el mismo discípulo de apóstol que está aquí en la tarea, aunque tenía dudas, dieron la respuesta correcta, que Jesús es Dios, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Mesías, que Jesús es el único y suficiente Salvador, que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios. Y vemos aquí una persona aparentemente interesada en verle, que termina diciendo nuestro texto, y procuraba verle. Y en la potestad de Dios, a Herodes se le dio esa oportunidad cuando el Señor Jesucristo fue apresado. Lo presentaron delante de Herodes, y en el libro aquí mismo de Lucas nos dice que Herodes le hacía muchas preguntas, pero el Señor no le contestó absolutamente nada. El Señor conocía el corazón de Herodes, conocía cuáles eran sus reales intenciones y tuvo el discernimiento para no contestar nada. Y la consecuencia fue que tanto Herodes como los soldados que tenían allí terminaron rechazando a Jesús en una de las peores formas, y era burlándose de Jesús. Y eso evidencia que aunque hay personas curiosas, no estaban dispuestas a recibir al Señor. Mis hermanos, vemos aquí hermosos principios para que los llevemos en el corazón, y eso es lo que le pedimos al Señor, llevar cada uno de estos principios en el corazón de la misión de los mensajeros, del método del Señor, del reto de obediencia para cada uno de nosotros y el efecto que puede tener la misión. Sin lugar a dudas, somos olor grato para los que se salvan, el Evangelio es de olor grato para los que se salvan, pero para los que se pierden es de un olor de juicio y de muerte. Y esa es sin lugar a duda la esencia del Evangelio, y ha sido la determinación del Señor hacerlo de esa manera. Mis hermanos queridos, gracias por acompañarme a meditar en estos versículos. Nos vemos, si el Señor lo permite, el próximo viernes para retroalimentar lo que el Señor nos habló en este texto. Un abrazo para todos, chao.